Humanismo pedagógico. El contexto histórico. El humanismo o edad moderna es un movimiento social y cultural que se extendió por Europa a partir del siglo XV. Se asocia el inicio con la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453 y con una duración de aproximadamente 2 siglos. La nueva forma de pensar confiaba en el ser humano, en su razón y su capacidad para cultivar todas las ramas de la sabiduría y en la posibilidad de buscar, además de la salvación del alma, la felicidad terrenal. En este periodo se produce en la sociedad europea una serie de cambios y debilitamiento de la estructura social que existía en la Edad Media, movida en gran medida por la burguesía que cada vez adquiere más poder. Gracias a los descubrimientos geográficos y la creación de estados coloniales, se amplían las rutas comerciales, lo que lleva al desarrollo del capitalismo comercial y la creación de la banca. Europa, donde impera la monarquía absoluta como forma de gobierno, se ve sumida en una serie de guerras por la supremacía territorial, económica, militar y religiosa. Las llamadas guerras de religión se saldan con la escisión del cristianismo y la creación de nuevas religiones a partir de las reformas protestantes de Lutero y Calvino en el norte de Europa y la religión anglicana en Inglaterra. La educación adquiere gran importancia y se hace más accesible con la invención de la imprenta. Se lleva a cabo una formación primero religiosa llevada a cabo por los eclesiásticos y después humana para alcanzar la plenitud del ser. En esta los laicos adquieren protagonismo. El humanismo es una época de gran esplendor cultural cuya expresión artística es el Renacimiento, periodo en el que aparecen artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. También destacan estudiosos como Tomás Moro, Juan Luis Vives, etc., dedicados a hacer a los hombres más cultos y científicos, como Copérnico, que cuestiona que la Tierra sea el centro del universo. En definitiva, se trata de un periodo de la historia en que el hombre es el centro de todo. El concepto de educación. El humanismo abre nuevos cauces sobre el conocimiento del hombre. Educar es formar, moldear al hombre guiado por su razón para adecuarse a la verdad y al bien. La educación se concibe como un proceso de asimilación de la cultura que incorpora al hombre a la humanidad, lo humaniza. La pedagogía del humanismo acentúa la necesidad de orientar de acuerdo a las inclinaciones personales. La educación comienza en la infancia, ya que el niño puede ser presa de malas influencias e inclinaciones, y son los padres y los pedagogos los encargados de ellos. En esta etapa, la educación es denominada como lo educativo o la crianza, la formación que el niño recibe en el ámbito doméstico. El niño es concebido como un sujeto de educación a la espera de que nazca en él el uso de la razón. Los primeros agentes educativos son los padres, siendo su principal obligación la educación de sus hijos. Se critica el castigo físico y se gratifica los aciertos y disculpas en los errores. La madre es la responsable del cuidado físico y el padre de iniciar al hijo en su formación intelectual. Después de esta,
lo educativo o crianza. Lo que sigue son los estudios donde el niño asimilará la cultura general y una base científica. El niño debe acudir cuanto antes a la escuela. El maestro o preceptor debía manifestar un amor profundo a las letras que enseñaba y al discípulo que aprendía. Después de acabar la formación básica en la escuela, lo que seguía era la cultura. Por cultura se entiende el estado intelectual del hombre maduro que a través de los estudios formales y de su propio esfuerzo ha alcanzado la sabiduría, que es el dominio de la filosofía, y el método más utilizado era la comunicación. El fin de la educación es alcanzar la virtud. Este es el fruto de todo el esfuerzo y el fin último de la educación, que el saber se convierta en sabiduría de la vida y que sirva para ser feliz en este mundo cumpliendo la voluntad de Dios. Pensadores latinoamericanos y su aporte a la educación. El primero de ellos es el venezolano Simón Rodríguez, quien menciona que menciona que la educación es un elemento fundamental para construir una sociedad. También menciona que debe ser popular e igualitario y la educación debe beneficiar a todos, por ello debe ser pública. También debe ser gratuita y obligatoria y procurar por todos los medios que todos alcancen la educación. Debe ser una institución financiada por el Estado y debe incorporar las ciencias útiles, y donde él también propone sustituir el latín por el quechua. Otro de los pensadores que aportan a la educación es José Martí. Es un político, filósofo y poeta cubano, crítico de la enseñanza desvinculada de los problemas sociales, la enseñanza urbana en las escuelas agrícolas y la falta de educación a los indígenas, a los negros y a la mujer. Planteó la necesidad de establecer una enseñanza científica, las escuelas técnicas y el vínculo estudio-trabajo, el vínculo de la escuela con la vida y la necesidad de un cuerpo de maestros ambulantes y la educación popular y democrática. Adicional a ello, promovió como maestro en ejercicio el desarrollo de un pensamiento flexible y creativo, lo que significa llevar a los alumnos a pensar por sí mismos. Otro de los pensadores que aportan a la educación es Eugenio María de Hostos. Es un pedagogo político, sociólogo y escritor puertorriqueño. Él propuso una metodología contra el aprendizaje memorístico en privilegio del uso de la razón. Adicional a ello, estableció los principios del normalismo. Insistió en la enseñanza organizada lejos de la influencia del Estado y del aprendizaje compulsivo. Hostos adicionalmente convocó en 1991 a sus discípulos para secundar el victorioso esfuerzo de la nueva normal, contribuyendo con la enseñanza nocturna, las conferencias y el fortalecimiento de actos de cultura al arraigamiento de la doctrina del trabajo, educación, libertad, tolerancia y orden. También encontramos los aportes de José Carlos Mariátegui, quien tiene un gran aporte a la educación en su planteamiento ligado con los aportes de la comprensión del Perú como una realidad irresuelta desde el punto de vista de la independencia y de su desarrollo nacional y su visión por la realidad en conjunto. Mariátegui también sostiene
que no se puede evaluar la en crisis educativa y sus efectos desde una perspectiva exclusiva de la superestructura educativa y, lo que es peor, a partir del desempeño de los maestros, ya que desde la primera página de su ensayo sobre la educación, él señala que el problema está en las raíces mismas, en cómo fue la conquista, con presencia de elementos extranjeros insuficientemente aclimatados o asimilados o impuestos.